Siglo XVIII. El horno. En el siglo XVIII, el siglo del horno, ideas al rojo vivo forjan un nuevo mundo. En Laponia, los franceses destacan una intrépida expedición para calcular la forma de la Tierra. Lisboa es destruida por un terremoto y reconstruida como símbolo de la Ilustración. En América y Francia, las sociedades son reformadas por la Revolución. Los antiguos sistemas son cortados. La India es un gigante industrial, pero políticamente dividido y vulnerable al ataque. China se expande y se mantiene como el país más rico de la Tierra. 1000 años de historia. Millennium. Finlandia. En 1736, la Academia Francesa patrocinó el experimento científico más elaborado jamás planeado. Pierre de Montpetuy dirigió una expedición al Círculo Ártico para poner fin a una discusión sobre la forma de la Tierra. Donde quiera que la curvatura de la Tierra sea menor, 1 grado de latitud será más largo. Pero medir 1 grado aquí parece imposible. Debemos trepar colinas y derribar bosques para tener una vista clara. Montpetuy y su equipo estuvieron entre los primeros en sentir la convicción que nosotros aceptamos como un hecho. Creían que el poder de la ciencia podría quebrar cualquier problema. Creían que la observación y experimentación podrían dominar al mundo. Y que cartografiar al mundo era controlarlo. El problema que Montpetuy se lanzó a resolver era este. Si la Tierra era redonda, la distancia en la superficie de la Tierra entre cada grado de latitud sería la misma en todas partes. Si estaba achatada por los polos como una naranja, las distancias serían mayores cerca del polo norte. Pero si tenía la forma de un limón, las distancias entre cada grado serían menores en los polos. El equipo de Montpetuy fue al valle del río Tournier en el borde del Círculo Ártico. Medirían la distancia a lo largo del valle y la compararían con la distancia calculada con las latitudes de sus extremos. Primero, Montpetuy necesitaba establecer latitudes exactas con las estrellas en los bordes del valle. Colocó un observatorio astronómico en el extremo más al norte en una granja remota.
Con los instrumentos más finos de Francia, pudo establecer su latitud con una exactitud desconocida fuera de ese laboratorio. La mayoría en el equipo de Maupetit tenía menos de 25 años, entusiastas asombrados por el poder de la observación. Sin ciencia, la razón se extravía. La mente de Dios es dejada sola en un universo inconmensurable. Para el tiempo en que Maupetit terminó sus observaciones, el invierno se aproximaba a prisa. La expedición tenía que mover rápidamente su equipo pesado 96 kilómetros río abajo hasta una latitud más al sur. Mientras esperaban, se refugiaron con el pueblo nativo Sami. Los Sami, nómadas que seguían a las manadas de renos, tenían una visión mucho más antigua del mundo que Maupetit y sus hombres. El cielo es enorme. Es como una gigante cúpula de piel, y en medio de ella está la estrella polar. Nosotros la llamamos Boaji. Es el poste que mantiene el cielo en lo alto. Cuando el cazador de renos acecha a su presa, ésta siempre se dirige hacia la estrella polar. Maupetit cobró conciencia de lo fantástico de un mundo natural. Estaba deslumbrado por la aurora boreal. Apenas los cortos días terminan, los fuegos de 1000 colores y figuras iluminan el cielo. Tal vez es demasiado pronto para explicar el mundo. Solo podemos admirar el espectáculo. Habiendo determinado la latitud de 2 puntos, el equipo de Maupetit tenía ahora que medir la distancia real entre ellos. Lo hicieron construyendo una serie de 12 torres de señales en los puntos más altos del valle. Un grado de latitud es una distancia de 96 kilómetros. Tal distancia era imposible de calcular directamente con una sola medición. Durante los siguientes 2 meses, el equipo de Maupetit midió los ángulos precisos entre todas las torres. Cuando los ángulos entre ellas fueron conocidos, aún quedaba una medición más por hacer. Tenían que encontrar la distancia entre 2 puntos cualesquiera para calcular todas las otras distancias. El día más corto del año, en el solsticio de invierno, hicieron su medición final. Habían estado ya en el Ártico durante 6 meses. Tuvimos que regresar a nuestra línea de referencia en el río Tornier para medir su longitud usando varas. Esta medición tenía que ser tomada en la helada superficie del río de Laponia. Solo entonces podríamos saber si la Tierra estaba alargada o achatada. Juzguen lo que debe ser caminar hundidos
60 centímetros en la nieve con pesados postes en nuestras manos que debemos continuamente estar poniendo sobre la nieve y levantando de nuevo en un frío que congela las extremidades del cuerpo, mientras el resto, debido al esfuerzo excesivo, estaba bañado en sudor. La expedición de Maupetit descubrió que aquí, cerca del Polo Norte, la distancia entre dos puntos era más grande que la esperada. Otra expedición al Ecuador descubrió que ahí el grado de latitud era más corto de lo esperado. La observación había establecido la verdad. Si la Tierra fuera redonda, todas estas distancias hubieran sido iguales. Pero Maupetit y la otra expedición descubrieron que las distancias entre las líneas de latitud eran mayores en los polos que en el Ecuador. La Tierra estaba achatada por los polos como una naranja. El heroico y cuidadoso esfuerzo de los exploradores del siglo XVIII sugirió que para la ciencia nada era imposible. Hoy, con satélites vigilando el globo, cualquiera puede calcular su posición exacta con solo tocar un botón. Portugal. Lisboa, Portugal. El 1 de noviembre de 1755, las personas se preparaban para celebrar el Día de Todos los Santos. Jamás se levantó el sol con tal resplandor como lo hizo ese domingo. Las iglesias estaban llenas, las familias ofrecían plegarias por sus amados difuntos. Las congregaciones del siglo XVIII en Portugal, al igual que en el resto de Europa, eran testigos de una lucha de ideas. La vieja creencia apoyaba un orden sin cambios gobernado por la tradición. Dios le otorgó poder al rey para gobernar a las personas comunes que no tienen prospecto de mejoría. Un nuevo movimiento creía que la sociedad entera podía ser liberada por medio de la razón. Cuatro minutos después de las 9 en punto, el suelo se abrió hacia el infierno. Las llamas rugieron. El gran terremoto de Lisboa había empezado. La casa se estremeció con tal violencia que los pisos superiores cayeron. Los muros continuaron meciéndose adelante y atrás de la forma más aterrorizante, despertándome de mi apocalíptica pesadilla, mientras el polvo de los edificios que caían se elevaba oscureciendo el cielo en una penumbra egipcia. Vi a una mujer con un infante en sus brazos, toda cubierta de polvo. ¿Podría esto ser el fin del mundo?, me preguntó ella. Más de 10.000 personas murieron en el terremoto de Lisboa. Las ondas de choque convulsionaron a toda Europa. Los crédulos estaban convencidos de que todo esto era justicia divina. La nueva ola vio una oportunidad para reorganizar a la sociedad con principios racionales. El filósofo francés Voltaire describió el terremoto de Lisboa en su historia satírica Cándido. El mar se azotaba hecho espuma, irrumpió en el puerto y aplastó todas las naves que estaban ancladas ahí. Remolinos de fuego y cenizas giraron a través de las calles y plazas públicas. El juicio final ha llegado, lloró Cándido. Consternado por el desastre, el rey de Portugal le preguntó a su primer ministro, el marqués de Farnbal, qué podía hacerse.
Mi señor, sepultar a los muertos y alimentar a los vivos, fue su respuesta. Frambal supervisó la reconstrucción de Lisboa. En el lugar de la ciudad medieval, ordenó levantar lindas casas y plazas, trazadas en un patrón geométrico ordenado. La Lisboa de Frambal se convirtió en un símbolo del movimiento conocido como la Ilustración. Llevando la luz a los rincones oscuros, cuestionó la autoridad de Dios y del rey. La obra relevante de la Lisboa de Frambal era una gran plaza comercial que dominaba el río y el puerto en una ciudad dedicada al comercio. Los críticos estaban estupefactos de que pudiera preocuparse de asuntos tan mundanos como la arquitectura, habiendo sido la justicia divina la que había derribado a Lisboa como ejemplo para otros. Los jesuitas dejaron el monasterio de Mafra en el exterior de Lisboa. Aquí fue creada y almacenada una gran biblioteca con más de 30.000 libros. Entre los clásicos estaban los trabajos de los nuevos pensadores de la Ilustración. El filósofo alemán Immanuel Kant declaró: Sapere aude, atrévete a averiguarlo. Ese es el lema de la Ilustración. En París, la biblioteca de Massara también personifica el espíritu de la Ilustración. Esta fue la primera biblioteca pública de Francia. Aquí están las estatuas de antiguos filósofos. Estuvo el pensador de la Ilustración del Nuevo Mundo, Benjamin Franklin. El ideal de la Ilustración era un universo comprendido por la ciencia y la razón. El texto que lo resumía era la enciclopedia. Sus escritores arguían que la enseñanza tradicional estaba llena de prejuicios y supersticiones. Pero estando amenazada la autoridad religiosa, hubo una violenta reacción. El Papa Clemente XII advirtió a todos los católicos que poseyeran la enciclopedia que hicieran que los sacerdotes la quemaran o enfrentarían la comunión. El mismo culto de la razón tomó las características de una religión. La francmasonería emergió como la alternativa de los pensadores libres. Explica tu enigma. No me engañes. Mi lengua está atada por juramento y deber. ¿Cuándo terminará esta oscuridad? Cuando la mano de la amistad te guíe al lugar de la unión eterna. La ópera de Mozart, La flauta mágica, es un himno a la francmasonería. Describe la búsqueda de la ilustración y la verdad. Los francmasones celebraban el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la razón sobre la ignorancia. Los rayos del sol expulsan a la noche. El poder de los hipócritas es destruido. La victoria de la razón sobre los privilegios hizo del ajedrez un juego favorito de los pensadores de la Ilustración. Si hace demasiado frío y humedad, me refugio en el café de la Régence y me divierto viendo a las personas jugar ajedrez. En su bestseller El ajedrez analizado, Philidor describió que los peones son el alma del ajedrez. Jaque mate. Porque pueden eliminar al rey.
Norteamérica. Monticello, la casa construida por el colonizador de Virginia Thomas Jefferson en 1768, fue su tributo a la Ilustración europea. Jefferson compartía y celebraba una teoría ilustracionista: que los pueblos nativos no corrompidos por influencias modernas poseían su propia sabiduría. Este era un mundo de orden y razón regulado por relojes, algunos de ellos diseños del propio Jefferson. Desde su refugio en la cima de la colina, Jefferson imaginó al nuevo mundo creciendo lejos del antiguo. Los colonizadores ingleses originales en Norteamérica fueron seguidos por un gran flujo de inmigrantes sin ningún lazo con Gran Bretaña ni lealtad por la corona británica. Estamos dedicados a esta labor excediendo por mucho a los súbditos de cualquier monarquía absoluta en Europa. En esta gran causa común no debería haber ningún hombre de Nueva Inglaterra, ningún neoyorquino, sino americanos todos nosotros. La vida en el Williamsburg colonial era rica y su pueblo orgulloso. Benjamin Franklin. La primera labor monótona de establecer las nuevas colonias está ahora prácticamente terminada. Hay muchos en cada provincia y circunstancia que las mantienen en orden y se permiten el cultivar las bellas artes y acrecentar la suma de conocimientos. También cultivaron la descendencia. Las virtudes de una república fueron promovidas por la imprenta. Thomas Paine, el radical inglés, escribió: un hombre honesto vale más que todos los rufianes con corona que han existido. América debería considerar su independencia. Es tiempo de separarse. Jefferson tomó el radicalismo inglés, la idea de la inherente sabiduría popular y el ideal de una antigua república, y los combinó en la Declaración de Independencia. El pueblo tiene libertad de abolir esos poderes que niegan su inalienable derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La Revolución Norteamericana fue el resultado de un largo proceso de autodescubrimiento. Pero fue reforzada por la guerra. En 1781, los norteamericanos burlaron a los ingleses en un asedio en el río York. Los ingleses se rindieron en Yorktown. El 13 de septiembre de 1783 fueron firmados los artículos de paz. El rey Jorge III declaró: Su británica majestad acepta que los llamados Estados Unidos sean estados libres, soberanos e independientes. El oeste se abría ante ellos. Mientras los norteamericanos descubrían un nuevo Edén, los franceses estaban ocupados diseñando jardines de placer con ruinas y extravagancias. Mientras los cortesanos se divertían, los intelectuales franceses, inspirados por la Revolución Norteamericana, buscaban nuevas ideas políticas en la naturaleza y en antiguas civilizaciones. Monsieur, monsieur. Nous allions nous promener, je pense. Oui.
Para ellos, los estilos de vida de la realeza parecían costosos y corruptores. La familia real se deleitaba en los lujos de Versalles, construido con los fondos de un tesoro nacional agotado. Luis XV había previsto problemas. El trono ya no posee la aprobación divina, ya que fue el resultado de la violencia. Y lo que la fuerza tiene derecho de establecer, la fuerza tiene derecho de derribar y destruir. Su hijo, Luis XVI, estaba intrigado por las ideas de la Ilustración. No comprendía que lo amenazaban. Su reina, María Antonieta, fue una de las grandes derrochadoras de la historia, pero adoraba la simplicidad de la naturaleza. Inconsciente de que las mismas ideas de la Ilustración, que habían creado sus jardines de placer, declaraban que la razón, no los privilegios, debía ser la base de las reglas de la sociedad. Mientras los cortesanos intercambiaban predicciones optimistas de un mundo mejorado por el progreso, los reformadores leían un mensaje diferente en las grietas. Las ruinas son la obra de la tiranía, pero la perfección de la sociedad puede ser fraguada con libertad, igualdad y las leyes del pueblo, que son las de la naturaleza. Pero la naturaleza resultó ser más salvaje de lo que habían pensado. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une guillotine. Une guillotine? J'en suis l'inventeur. La extravagancia más cruel del siglo XVIII fue la guillotina. Las creencias de la Ilustración se disolvieron en la oscuridad de una revolución que no resultó. El rey y la reina estuvieron entre los primeros que perdieron sus cabezas. Los nobles clamores de libertad, igualdad y fraternidad de los revolucionarios, los derechos del ciudadano y la soberanía del pueblo fueron ahogados en sangre. Pero para muchos, la Revolución Francesa proclamó el amanecer de la era moderna. El sueño de libertad para todos ha continuado inspirando a políticos, poetas y pueblos. La India. Mientras el occidente era atrapado por la emoción de las nuevas ideas políticas, los países de Oriente florecían. La India era rica en recursos naturales y territorio. Las cosechas de productos textiles eran el soporte principal del país. Algodón, seda y más tarde yute. La India en el siglo XVIII era un gigante industrial. El mayor exportador del mundo de objetos manufacturados. El sistema de comercio de la India era la envidia del mundo. La seda y otras mercancías fabricaron fortunas. Europa veía a la India como un premio. Los británicos fueron los más afortunados.
La inestabilidad política de la India le dio un punto de apoyo a los comerciantes británicos. Se apoderaron del rico estado nororiental de Bengala, cobrando impuestos para el sultán. Formaron nuevas alianzas con príncipes indios desleales y se expandieron por la costa oriental. El estado sureño de Mysore bloqueó su avance. Mysore era un jardín de un extremo a otro. La provincia controlaba la costa de Kerala, rica en campos de arroz. Mysore era próspera, confiada y autónoma. Los grandes puertos comerciales de Malabar y Kerala bullían con barcos que traían plátanos, aceite, arroz y especias. El aire estaba impregnado de la esencia de jengibre, canela y clavos. Los mercaderes de Mysore no tenían que compartir su comercio con extranjeros. Envueltos en un mundo protegido, prosperaron. Mysore tenía un ambicioso líder, el sultán Tipu. Como musulmán, estaba determinado a mantener unidos los principados hindúes que había heredado de su padre. Tipu se llamaba a sí mismo el Tigre de Mysore. Negó a los extranjeros parte de la economía de su estado. Los británicos y sus aliados hindúes atacaron repetidamente el territorio, determinados a apoderarse de la riqueza de Mysore. Tipu contraatacó con caballería. Bien armados y veloces, su táctica de velocidad y sorpresa repetidamente burló a los británicos. Los británicos sufrieron una serie de humillantes derrotas. La destrucción de la fuerza de Bailey fue la derrota militar más severa que los ingleses, o de hecho cualquier potencia europea, ha sufrido en manos de un ejército puramente hindú. Tipu se burlaba de ellos con un juguete mecánico, un tigre atacando a un oficial británico. Finalmente los británicos obtuvieron la ventaja. El sultán Tipu permanece como una figura heroica en toda la India. Esta obra ilustra la historia de cómo Tipu, derrotado en la Tercera Guerra de Mysore, es forzado a entregar la mitad de su territorio y una enorme cantidad de dinero. Su excelencia, los británicos se complacen en informarnos que tenemos que pagarles 33 millones de rupias como compensación. ¿Qué? ¿33 millones? Los británicos no nos están pidiendo dinero, están pidiendo nuestra rendición. Los británicos exigieron que Tipu entregara a 2 de sus hijos como rehenes hasta que pudiera pagar. El pueblo de Seringapattam suplica que no envíes a los niños como rehenes. Hasta los niños del reino suplican: Sultán, por favor envíanos a nosotros en lugar de tus hijos. Tipu regeneró su economía y pagó el rescate, pero los ingleses no estuvieron satisfechos hasta que estuvo totalmente humillado. En el verano de 1799, 2 ejércitos bajo el mando británico asediaron la fortaleza de Tipu en Seringapattam. Después de 2 semanas de bombardeo, la comida se agotó. Los atacantes aplastaron su capital.
Tipu murió luchando. El sultán Tipu fue asesinado inesperadamente. Por él, la luna y el sol compartieron igual aflicción. Los cielos fueron puestos de cabeza y la tierra se oscureció. La muerte del sultán Tipu al final del siglo XVIII marcó el comienzo del involucramiento directo de Gran Bretaña en los asuntos de la India. $50 años después, Gran Bretaña había establecido un gobierno colonial en la India. El Imperio Mogol, uno de los pilares de la civilización islámica, se colapsó. La India estaba siendo debilitada constantemente. Su vasta riqueza se desangró hacia Occidente. China. La China del siglo XVIII prosperó bajo una dinámica dinastía imperial que promovió la agricultura. La población se triplicó a 300 millones. La riqueza de China alcanzó sus niveles más altos. El emperador necesitaba una nueva fuerza de trabajo. La provincia central de Sichuan vio el flujo de diferentes personas de todo el imperio chino. Kamshi, el emperador Qing, necesitaba revivir las devastadas tierras agrícolas de China. Los conquistadores manchúes habían arrasado desde el norte en el siglo anterior, destruyendo a la antigua dinastía. La conquista manchú había eliminado a poblaciones enteras y devastado grandes porciones del imperio. Los nuevos emperadores Qing estaban listos para consolidar sus ganancias y expandir las fronteras de China. Un cronista Chen escribió sobre el emperador Kamshi. El emperador salió en una expedición hacia Xinjiang. El jefe mongol no esperaba que el mismo Kamshi acudiera. Y cuando vio acercarse a las tropas del emperador, se atemorizó. 2 ejércitos lucharon una valerosa batalla. Kamshi hizo que grabaran su victoria en las laderas de 2 montañas. Cuando las guerras terminaron, Kamshi ordenó que más de 1 millón de personas de las densamente pobladas regiones costeras repoblaran el estéril Sichuan. Él y sus sucesores querían demostrar su grandeza a sus conquistados súbditos chinos. Alentaron a los granjeros para plantar cosechas que habían sido traídas del Nuevo Mundo: maíz, cacahuates, papas y camotes. Nuevas y resistentes cosechas ayudaron a extender el área de tierra bajo cultivo. Cuando el emperador decretó una congelación de impuestos para los granjeros, creó las condiciones para un auge repentino. La agricultura aceitaría los engranes del crecimiento industrial. Pequeñas industrias se multiplicaron por toda China. Las personas tenían más riqueza y más tiempo libre. Los palacios de té eran a menudo los edificios más imponentes en un pueblo chino.
El té se había convertido en un lubricante social esencial. Se decía que Buda había descubierto que disipaba el sueño. Más té significaba más tazas y más teteras. Eran hechas, dijo un oficial, con fragor e iluminación durante todo el año. Esta fue una clase de revolución industrial, pero no en el sentido occidental. Al contrario de Europa, no se necesitaban nuevas fuentes de poder. China tenía abundancia de mano de obra. Occidente llamó a estos productos porcelana china. Su admiración creó una gran demanda en el extranjero. Las exportaciones eran controladas estrictamente por el Estado, así que el contrabando prosperó. Una idea de la cantidad de contrabando llegó con el rescate de la carga de barcos hundidos. El navío que se dirigía hacia Holanda se había hundido en 1752 en el sur del Mar de China. Tan solo la porcelana en este barco hubiera valido una fortuna, pero había sido embarcada únicamente como lastre para estabilizar una carga más preciosa, el té. El comercio chino era en un solo sentido, drenó de efectivo los cofres de Europa. Los británicos querían pagar con mercancías. Enviaron una embajada a China para mostrar al emperador lo que Gran Bretaña podía producir. El emperador Chang Long era escéptico, pero vio el valor de poner el comercio en una base oficial. Un cronista Chen escribió: Nuestra celestial dinastía es tan abundante que no existe nada que no podamos producir. Así que no necesitamos comerciar con mercancías extranjeras. En contraste, producimos té, porcelana y seda, que son necesarios en todos los países occidentales. De cualquier modo, estoy preparado para permitirles comerciar con nosotros y abrir casas oficiales de comercio. Chang Long se equivocó al confiarle su generosidad. China no percibió las señales de un desafío que en el siguiente siglo invertiría el balance de poder entre Oriente y Occidente. En los primeros siglos del milenio, el comercio, el conocimiento y las técnicas de guerra eran controladas por los legendarios sabios de Oriente. Al transcurrir el tiempo, Occidente supo valerse de sus contactos con otras culturas para emerger. Y ahora el escenario del mundo se preparaba para conocer el poder de los pueblos jóvenes. Veamos qué sucederá. Soy Paul Esteban y los invito a recorrer de cerca nuestro mundo. Y no deje de ver mañana miércoles El siglo de la máquina, cuando el vapor comenzó a impulsar la historia en un episodio de Millennium, aquí en nuestro mundo.
El problema que Maupetit se lanzó a resolver era este. Si la Tierra era redonda, la distancia en la superficie de la Tierra entre cada grado de latitud sería la misma en todas partes. Si estaba achatada por los polos como una naranja, las distancias serían mayores cerca del polo norte. Pero si tenía la forma de un limón, las distancias entre cada grado serían menores en los polos. El equipo de Maupetit fue al valle del río Tornier en el borde del Círculo Ártico. Medirían la distancia a lo largo del valle y la compararían con la distancia calculada con las latitudes de sus extremos. Primero, Maupetit necesitaba establecer latitudes exactas con las estrellas en los bordes del valle. Colocó Finlandia. En 1736, la Academia Francesa patrocinó el experimento científico más elaborado jamás planeado. Pierre de Maupetit. China se expande y se mantiene como el país más rico de la Tierra. 1000 años de historia. Millennium. Siglo XVIII. El horno. En el siglo XVIII, el siglo del horno, ideas al rojo vivo forjan un nuevo mundo. En Laponia, los franceses destacan una intrépida expedición para calcular la forma de la Tierra. Lisboa es destruida por un terremoto y reconstruida como símbolo de la Ilustración. En América y Francia, las sociedades son reformadas por la Revolución. Los antiguos sistemas son cortados. La India es un gigante industrial, pero políticamente dividido y vulnerable al ataque. Y dirigió una expedición al Círculo Ártico para poner fin a una discusión sobre la forma de la Tierra. Donde quiera que la curvatura de la Tierra sea menor, un grado de latitud será más largo. Pero medir un grado aquí parece imposible. Debemos trepar colinas y derribar bosques para tener una vista clara. Maupetit y su equipo estuvieron entre los primeros en sentir la convicción que nosotros aceptamos como un hecho. Creían que el poder de la ciencia podría quebrar cualquier problema. Creían que la observación y experimentación podrían dominar al mundo. Y que cartografiar al mundo era controlarlo.